Bueno, entonces en el video anterior, lo último que vimos fue que si queríamos graficar una variable continua como weight en función de una variable discreta como species ID, realizar un gráfico de dispersión no era del todo conveniente, sino que convenía hacer algún gráfico que permita visualizar la distribución de la variable continua en cada nivel de la variable categórica. Es decir, en este caso lo que queremos poder hacer es visualizar la distribución de weight en cada especie. ¿Está bien? Y para eso podíamos hacer, por ejemplo, un box plot. Entonces vamos a ver cómo se grafican box plots con ggplot. Bien, ¿qué es lo que queremos hacer entonces? Escribimos primero la plantilla del ggplot, donde tenemos que ponerle dónde están los datos. El conjunto de datos es siempre service complete. Y cuáles son las variables que queremos graficar, o sea, cuáles son los mapping. Eso lo hacemos mediante la función AES y le decimos que en el eje X queremos graficar especies ID y en el eje Y, weight. ¿Está bien? Esto que me está apareciendo acá es una función, no es lo que quiero hacer, pero nada, weight. ¿Está bien? Y ahora le sumo la capa del geom boxplot. ¿Está bien? Este geom es el que me grafica un boxplot. Vamos a correr. Bien, y acá tenemos los boxplots que queríamos. ¿Sí? Fíjense que entonces para cada especie, por ejemplo para DM, este es el boxplot de weight, para DO es este y así sucesivamente. Para los que no recuerdan o no saben lo que es un boxplot, les cuento así resumidamente que el boxplot, miremos este por ejemplo, que es el que se ve más lindo. ¿Qué es lo que está representando? Acá con esta línea me está representando la media de la variable weight. La mediana de la variable weight, que es el valor que deja la mitad de las observaciones a izquierda, o sea, abajo, y la mitad a derecha. ¿Está bien? O sea, el punto medio de la distribución. Después en esta caja tenemos en el extremo inferior el cuartil inferior, o sea, el valor que deja un cuarto de las observaciones por debajo, y en el extremo superior el cuartil superior, o sea, el valor que deja un cuarto de las observaciones a derecha, ¿sí? Por encima, digamos. Después los bigotes representan las colas, esto es algo bastante técnico. Este es el dato, llegan hasta el dato más grande o más chico, según en qué bigote esté. Que entre dentro de, creo que era la mediana más 1,5 por la distancia intercuartil. Bueno, es algo bastante técnico, pero la idea es que esto tiene que ver con las colas de la distribución. Y estos puntitos son los puntos que caen afuera de esos bigotes, que son los outliers. ¿Sí? Bueno, esto sería un box plot bastante sencillo, ¿sí? Y lo que podemos hacer es, vamos a ver que podemos complejizarlo un montón. Por ejemplo, podemos superponer a este boxplot los puntos verdaderos. Podemos graficar todos los puntos, ¿sí? Como habíamos hecho antes en el scatterplot. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es superponer, ¿está bien? Al boxplot el scatterplot. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, le agregamos una capa, ¿sí? Eso es lo lindo del ggplot, ¿sí? Que vamos agregando capas y de esa forma vamos complejizando el gráfico. De alguna manera esto es parecido a la lógica del pipe, ¿no? Que con el pipe es como que íbamos concatenando funciones. Bueno, acá lo que hacemos es con el más vamos agregando capas. Entonces lo que podemos hacer es agregar la capa geoPoint, ¿sí? Y vamos a agregarla con una transparencia para poder ver si hay más de un punto en un mismo lugar. Vamos a ponerle un 0,3 de transparencia. Bien. Está bastante lento. Ahí va. Ah, le quería poner color. Bueno, ahora le pongo color. Bueno, esto no es del todo lindo porque al estar todos los puntos sobre una misma línea, ¿sí? No veo mucho la distribución de los puntos. No veo si hay zonas donde hay más puntos, zonas donde hay menos. Si bien le puse una transparencia, eso no es suficiente. Entonces lo que puedo hacer es ponerle una capa de geomjitter. En vez de geompoint, geomjitter, ¿está bien? Para que me corra los puntos y no se me superpongan. Lo que me va a hacer esto es
más que nada correrlos a izquierda y a derecha, ¿está bien? Que no estén todos sobre la misma línea. Entonces vamos al GeoMeter, ya que estamos le ponemos un color para que quede más lindo. Toma esto, color tomate. Bueno, vamos qué pasa. Ahí está. Bueno, ahora está más lindo porque no están todos los puntos sobre una misma línea y esto permite, por ejemplo, comparar la cantidad de observaciones que hay en cada especie. Por ejemplo, en esta especie hay pocas observaciones, en cambio en esta hay más, ¿está bien? Pero esto no está del todo bueno porque los puntos me están tapando los boxplot, ¿está bien? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para que esto no ocurra? Bueno, si cambiamos el orden de las capas, lo que vamos a hacer es graficar primero los puntos y después el boxplot. Y entonces esto va a ser al revés, el boxplot va a tapar los puntos. ¿Cómo hacemos eso? De la siguiente manera. Escribimos primero la tapa del GeoMeter y después la capa del boxplot. Fíjense qué pasa ahora. Bien, ahora el boxplot está por encima de los puntos y esto es mucho mejor, ¿no? Bien. ¿Qué más? Bueno, podríamos haber hecho algo más sencillo, que es un boxplot de weight solo. En vez de boxplot de weight en función de la especie, podemos hacer un boxplot de weight, es decir, con todos los puntos, las observaciones juntas. Voy a escribir acá que acá había hecho un boxplot de weight en función de especies ID. Hagamos un boxplot de weight solo. ¿Cómo hacemos eso? A ver, en la capa ggplot, el conjunto de datos es el mismo que antes, ¿sí? Y ahora lo que va a cambiar son los mappings. ¿Está bien? No, acá salía. Le di enter a otra función. Acá, mapping. Es. Y ahora en el eje X no quiero nada. No voy a querer especies ahí bien en el eje X. Entonces, el eje X no lo pongo y simplemente pongo el argumento Y. Entonces en Y voy a querer graficar weight. ¿Está bien? Y, ¿qué hago? Ahora le digo que lo que quiero hacer es un boxplot, ¿sí? Con geom, boxplot. Y listo. No, acá no sé qué le pasó. Ahora de nuevo. Ahí está. Bueno, y acá me hizo un boxplot con todos los datos de weight juntos. Fíjense que acá en el eje X me está poniendo números. Y estos números no significan nada, no tienen que ver con ninguna variable, ¿está bien? No sé por qué los pone por default, pero los vamos a querer sacar, ¿sí? Entonces vamos a querer sacar los puntos y estos ticks que aparecen acá, ¿sí? Para eso, lo que hacemos es agregar una capa más que se llama theme. Creo que se pronuncia así, no sé. Y los argumentos que le vamos a poner a esta capa son axis.textx. ¿Estamos? ¿Dónde me fui? Bueno, vamos a escribirlo más fácil. Ahí está. Igual a element blank, ¿sí? Y otro argumento que es axis ticks x. También element blank, que me lo ponga en blanco, ¿está bien? Más hacia el final de la clase vamos a ver más utilidades de esta función theme. ¿Está bien? Por ahora vemos esto. Bien, y me sacó entonces los números y los ticks del eje X. ¿Está bien? Bueno, fíjense, nosotros acá entonces definimos a weight en la variable, en el argumento y de AES. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiéramos definido en el argumento X? ¿Sí? ¿Podemos hacer eso? ¿Qué pasa si hacemos eso? Bueno, veamos. Bueno, me hace el boxplot al costado, ¿está bien? Que es lógico porque ahora la variable weight está en el eje X, ¿está bien? Y en el eje Y ahora me aparecen esos numeritos y esos ticks que no queremos. Y bueno, podemos hacer algo análogo a lo anterior, ¿sí? Con la función sim. Pero ahora los argumentos son, en vez de axis text X, axis text Y. ¿Está bien? A ver si esto funciona. Sí, perfecto.
Bueno, por último, antes de pasar al ejercicio, quería contarles cómo se puede hacer un boxplot con funciones del paquete base, con una función, mejor dicho, del paquete base. Boxplot con paquete base, o sea, el paquete que viene ya instalado con el R. Y eso se puede hacer con la función boxplot. Esta función boxplot tiene en principio un argumento, ¿sí? Fíjense que ahí me parece X, es el argumento no opcional, que tiene simplemente el vector para el cual queremos hacer el boxplot, ¿sí? Si queremos hacer el boxplot de un solo vector, como en este caso que estamos haciendo un boxplot de weight, ponemos ese vector. Ahora, no podemos ponerle weight solo, ¿sí? Porque acuérdense que si yo hago weight, eso no es un... Weight no es un objeto. A menos que yo lo defina, yo nunca definí un objeto que se llame weight, ¿sí? Si yo corro esto, me dice, no, el objeto weight no fue encontrado, ¿está bien? Si miran acá en el environment, no aparece weight. ¿Por qué? Porque weight es una variable que está dentro del boxplot, perdón, del data frame surveys complete, ¿está bien? No está suelta. Si yo lo hubiera definido suelta, sí, pero no es el caso. Entonces lo que tengo que ponerle es surveys complete pesos, ¿cuál era? Weight. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que con pesos accedíamos a las distintas variables o columnas de un data frame? Bueno, si ahora corro esto, no, ¿qué pasó acá? Ahí está. Ahí me hace el boxplot, ¿sí? Que está perfecto. No es tan lindo por ahí como el de ggplot, pero va perfectamente bien. Acá le puedo agregar un título, como hacía antes con el argumento main, que también tiene, ese argumento también está en boxplot, igual que en la variable que era plot, la función plot, que me servía para hacer, ¿se acuerdan? Un scatterplot, también puedo agregarle la variable, ¿cómo se llama? El argumento xlab o ilab, para ponerle nombres a los ejes, bueno, en fin. Y podría ser también un boxplot de weight en función de species ID, como hicimos antes. ¿Y eso cómo lo hacemos con esta función? Bueno, simplemente agregándole un rulito y ahora la variable que queremos en el eje X. Survey complete, pesos, species, ID. Si hacemos esto, está bien, me grafica, me hace el mismo boxplot, un poco también más feito, pero es lo mismo. Entonces fíjense que para hacer cosas sencillas, por ahí es más cómodo, ¿sí? Tuve que escribir menos, la verdad, si usé usando la función boxplot que usando ggplot, ¿está bien? Pero si uno quiere hacer cosas más complejas, por ejemplo, si uno ya le quiere agregar una capa con los puntos, como hicimos recién, ya es conveniente o a veces necesario usar el paquete ggplot. Quería mostrarles una cosita, porque al final de esta clase vamos a ver cómo exportar gráficos de ggplot, ¿sí? De ggplot 2. Directamente usando comandos, ¿sí? Escribiendo comandos, que es ggsave. Pero si nosotros queremos guardar otro gráfico que no sea de ggplot, ese comando no nos sirve y lo que podemos hacer es directamente hacerlo acá. Fíjense, en esta pestaña, Export, podemos guardar un gráfico. Tenemos dos opciones. Podemos o guardarlo como imagen o como PDF, según lo que queramos, o copiarlo en el clipboard. ¿Para qué? Para después, por ejemplo, pegarlo en un Word, ¿sí? Si lo guardamos, por ejemplo, como imagen, vamos acá, fíjense que acá en Directory ponemos la carpeta donde lo queremos guardar y acá le damos el nombre que queremos. ¿Está bien? Por ejemplo, acá la carpeta que me aparece es esta. Vamos a guardarlo como boxplot1, así ahora lo vemos. Boxplot1. Ya lo había guardado antes. Bueno, lo reemplazamos. Y vamos a ver a la carpeta así. A ir a la carpeta así lo vemos. Acá está, ¿sí? Acá me guardó este gráfico en formato PNG. Lo podría haber guardado también, por ejemplo, como PDF. ¿Sí? Fíjense que me lo guardó con la misma forma que yo lo estaba viendo acá. ¿Está bien? Si yo este panel lo hubiera tenido más chiquito, me lo hubiera guardado con esta forma. ¿Sí? Si lo hubiera tenido más grande, con esta forma y así. Por eso no está tan bueno guardar los gráficos desde este panel
porque van a quedar con distintas formas según cómo yo tenga esta ventana. Eso puede ser una ventaja o una desventaja según el caso, ¿no? Y otra cosa que a veces resulta muy útil es si estamos haciendo un informe así casero para nosotros, queremos hacerlo más rápido, en vez de ir y guardar la imagen y después abrirla y copiarla, podemos ir directamente a copiarla al clipboard. Hacemos copy plot y después abrimos, si tenemos por ejemplo un Word, y vamos y lo pegamos, ¿sí? Vamos a abrir un Word que yo tengo acá abierto. Voy, lo pego acá y listo. ¿Está bien? Bueno. Voy a volver al R. Bueno, y una última cosa que les quería comentar sobre gráficos antes de ir al ejercicio es la función Windows. Esta función lo que me hace es abrirme una ventana donde me va a poner los gráficos, ¿sí? Por ejemplo, si ahora corremos esto, en vez de graficármelo en este panel, en el panel del plot, me lo grafica en la ventana que abrí, ¿sí? Con la instrucción Windows. Y si ahora voy, por ejemplo, acá, corro esto, me lo vuelve a graficar en esta ventana, ¿está bien? ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, que esta ventana me la va a abrir siempre cuadrada, ¿sí? No va a depender, no va a ser como en el panel que dependía de cómo yo justo tenía el panel, ¿está bien? Y eso, bueno, puede ser conveniente a veces. Acá fíjense, por ejemplo, que no entró, hay una especie que no entró, ¿sí? Y de hecho acá, si se fijan, si esto yo lo tenía más chiquito, había un montón de especies que no me entraban. Acá hay una sola que no me entró. Bueno, puedo agrandar esto, ¿sí? Para que me entre. Ahí todavía no entra, lo agrando un poco más. Lo agrando de la diagonal para que no se deforme, pero también lo puedo agrandar de acá, ¿sí? Para hacerlo más ancho, o de acá para hacerlo más alto. Bueno, entonces, esto lo bueno es que me queda siempre cuadrado. Y también puedo o guardarlo, save as, guardarlo como un archivo. También acá tengo todas las opciones. Por ejemplo, PNG. Bueno, acá directamente me dice dónde guardarlo, con qué nombre. O puedo ir a copy to the clipboard directamente. Con cualquiera de las dos opciones funciona. ¿Sí? Copiarlo y después ir y pegarlo. Vamos a pegarlo en el Word para ver cómo queda. ¿Qué pasa si lo pego acá? Bien. Fíjense que me queda un poco mejor, más prolijo, ¿no? Me queda cuadrado. Y acá como lo amplié me entran todas las especies. Bueno, les quería comentar esto, porque puede resultar útil. Y ahora entonces vamos a ver el ejercicio. Bueno, entonces, vamos a hacer un ejercicio que tiene, creo que 5 ítems. El ítem A me dice, los boxplots son útiles para resumir los datos, pero no siempre permiten visualizar la forma de la distribución. Por ejemplo, si la distribución es bimodal, o sea, con dos modas o picos, esta característica no se verá en el boxplot, ¿sí? Porque el boxplot me muestra la mediana, nada más, y el cuartil inferior y superior. Si yo en el medio en realidad tengo dos modas, no lo voy a ver. Entonces me dice que una alternativa es usar al boxplot, es usar el violin plot, en el que se dibuja en espejo la función de densidad de los puntos. ¿Sí? Se llama violin porque cuando la densidad es o parecida a una normal, que pasa en muchos casos, si yo grafico las dos normales en espejo, se forma el dibujo de un violín. Entonces me dice reemplazar el boxplot por un violin plot y para eso ver geom violin. ¿Está bien? Es simplemente reemplazar la capa del geom boxplot por un geom violin y ver cómo queda el gráfico. Bueno, después en el ítem B me dice, en muchos tipos de datos es importante considerar la escala de los datos y puede resultar conveniente cambiar la escala de los ejes para distribuir las observaciones de manera más conveniente. Por ejemplo, en el caso del gráfico anterior, vemos que hay 3 especies que tienen valores de weight mucho mayores que el resto. Eso hace que los boxplot de las otras especies queden muy comprimidos y no podamos visualizar correctamente la distribución de los datos. En estos casos, una transformación logarítmica puede resultar útil. Para cambiar la escala hay que agregar otra capa.
intenta hacer las siguientes modificaciones. Entonces, representar weight en la escala log 10. Y para eso ver esta función, ¿sí? Que lo que es simplemente una capa más. La idea es agregar al boxplot que teníamos una capa que sea esta, ¿sí? Scale y log 10. Entonces les voy a mostrar, vamos a volver al R para ver el gráfico, para ver los boxplot, para explicar un poquito qué es lo que me está diciendo acá. Vamos a ver el boxplot, pero el que generamos con ggplot, que es más lindo. Bueno. Acá tarda un montón, porque como que los tiene que generar de nuevo. A ver. Voy a ir acá. Voy a correrlo, creo que sería este sin el GeoMShitter. Lo voy a hacer. Esto. Bueno. ¿Qué me estaba diciendo en este ejercicio? Me estaba diciendo que hay 3 especies, que son esta, esta y esta, que tienen valores de weight mucho más grandes que el resto. ¿Está bien? ¿Lo ven? Estas cajas están muy por encima de todo el resto de las cajas. ¿Está bien? ¿Qué es lo que provoca eso? Bueno, que como yo tengo valores muy grandes, tengo valores acá que llegan casi hasta 300, en el eje X tengo que poner una escala que vaya de 0 casi hasta 300. ¿Está bien? Sin embargo, fíjense que la mayoría de los valores están por abajo del 50. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy graficando un montón de valores que son menores a 50 en una escala que va hasta 300. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que esos valores quedan todos muy comprimidos. Y eso hace que estos boxplots estén muy comprimidos y yo no pueda ver bien cómo es la distribución de cada variable. Yo acá no me doy cuenta, por ejemplo, si la parte superior de la caja es igual a la inferior o si hay una leve diferencia, ¿sí? Lo mismo estos outliers, por ahí los veo muy superpuestos, no me doy cuenta si son muchos o son pocos. Bueno, acá, por ejemplo, la mediana la vemos ya pegada al cuartil superior, ¿está bien? No se ve bien así los boxplots, están como muy achatados. Entonces, cuando pasa eso, bueno, una opción sería hacer como 2 gráficos separados, agarrar estas tres especies, ¿no? Y mandarlas a otro gráfico, pero eso es un poco más complicado. Otra opción es cambiar la escala de los datos por una escala, por ejemplo, logarítmica. El logaritmo lo que hace es comprimir los valores grandes, o sea, achicarlos de alguna manera, y descomprimir o bien agrandar los valores chicos. Entonces eso hace que todos los valores de weight queden en un rango más acotado, ¿sí? No tener unos pocos valores grandes y muchos valores chicos. ¿Está bien? Entonces, lo que propone acá es hacer eso, pero utilizando esa función. En realidad no es exacto, es como transformar los datos, pero bueno, ahora vamos a ver qué diferencia tiene con transformar directamente los datos. Bueno, volvemos acá a la clase. Bueno, y por último, perdón, los últimos 3 ítems me dicen, en ítem C, hasta ahora graficamos la distribución de weight dentro de cada especie. Intenta hacer otro boxplot para explorar la distribución de input length dentro de cada especie. Superpone la capa del boxplot a una capa jitter para observar las verdaderas mediciones. ¿Sí? Entonces la idea ahora es hacer un boxplot igual que el anterior, pero de input length en vez de weight, en función de especies. Y superponerle, o sea, poner primero una capa jitter, ¿sí? Para ver los puntos, ¿no? Y arriba una capa de boxplot, parecido a lo que hicimos con weight. Y ahora me dice, agrega color a los puntos de gráfico anterior, es decir, los puntos que graficaste con la capa jitter, de acuerdo a la parcela en la que la muestra fue obtenida, es decir, en base a la variable plot ID. ¿Está bien? ¿Cómo agregamos color a los puntos? Bueno, acuérdense que lo que tenemos que hacer es usar el argumento estético color. Y bueno, piensen cuál es la variable que vamos a querer estar graficando mediante ese argumento estético. ¿Está bien?
Piensen también dónde hay que poner ese argumento estético. O sea, acuérdense que teníamos varias opciones. Ponerlo en la capa geom, en alguna de las capas geom, porque ahora va a haber dos, o en la capa del ggplot, o sea, en la plantilla. Bueno, y eso va a generar distintos tipos de gráficos. Entonces, fíjense qué es lo que hay que hacer. Y después un hint acá, porque esto tiene una complicación extra, dice, chequea la clase de plotID. Considera cambiarla de numeric a factor. O sea, acá ya me está diciendo que es numérica, ¿no? Bueno, y dice que la cambies a factor y ver qué pasa cuando se cambia, o sea, qué pasa con el gráfico, si uno vuelve a generar el gráfico, pero con la variable cambiada a factor, y tratar de entender por qué esto cambia el modo en que R realiza el gráfico. Y por último, un ítem E agrega color a los boxplot del gráfico del ítem C de acuerdo al sexo del animal. Es decir, ahora la idea es, lo que uno quiere es graficar para cada especie un boxplot de hindfoot length, ¿sí? Como en el ítem C, pero para cada especie no voy a querer un solo boxplot de hindfoot length, ¿sí? Sino que voy a querer dos boxplot y con distinto color. Uno para los machos y uno para las hembras. Entonces, fíjense si se les ocurre cómo hacer eso. Bueno, entonces ahora pausen el video y vuelvan para ver la resolución. Bueno, vamos entonces a ver cómo se resuelve el ejercicio 3. Empezamos con el ítem A. Bueno, ¿qué me pedía? Me decía que cambie el geom boxplot por un geom violin, ¿sí? En el gráfico, en el boxplot que tenía de weight en función de species ID. Entonces me voy a copiar esto para no escribir todo de nuevo. Entonces tenemos la plantilla del ggplot, donde tenemos los datos de siempre. Los mappings son en X species ID y en Y weight. Y ahora en vez del geom boxplot vamos a querer un geom violin. Y vamos a ver qué pasa acá. Bien. Bueno, entonces fíjense, lo que está graficando acá es, por ejemplo, acá lo que tenemos es, acá en esta pancita derecha tenemos la densidad de weight en la especie DM, ¿sí? Esto lo tendríamos que mirar como de costado, ¿no? Y a izquierda tenemos lo mismo, ¿sí? ¿Y qué vemos? Bueno, vemos una distribución como bastante parecida a la normal, solo que la cola izquierda es más larga que la derecha, ¿sí? Los valores inferiores están como más dispersos que los superiores, ¿está bien? Después vemos, por ejemplo, acá una distribución bastante achatada, esto es bastante parecido a una uniforme, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Por acá vemos algo un poco distinto, vemos como algo con muchos picos, ¿sí? Y acá tenemos una cola larga derecha y no tenemos cola a izquierda, por ejemplo. Acá no tenemos colas directamente. Bueno, y así nos permite ver como más en detalle la distribución, ¿sí? No vemos ninguna bimodal en este caso, pero podríamos tener, en ese caso tendríamos como dos montañitas, ¿sí? Cosa que no veríamos en el boxplot. Bueno, ¿qué más? En el ítem B me decía que agregue una capa scale y log, ¿sí? Porque por el tema este de que los datos de weight eran asimétricos a derecha, ¿sí? ¿Qué dice acá? ¿Es el lío? Entonces, a ver, tenemos la plantilla de siempre. Ahora vamos a hacer un geom boxplot. Vamos a correr hasta acá. Bien.
Entonces acá acuérdense que teníamos el problema de que teníamos 3 especies con valores muy grandes y las otras quedaban todos boxplot muy comprimidos. Entonces lo que nos sugiere hacer es cambiar la escala de weight, que eso en el fondo es transformar a la variable weight mediante el logaritmo, ¿sí? Y fíjense que ahora vemos todos los boxplot mucho mejor, ¿está bien? Ya no los vemos comprimidos. Bueno, ¿qué estamos haciendo acá? A ver, lo que estamos haciendo en el fondo es transformar a los datos de weight por el logaritmo. Fíjense, esto es casi lo mismo, y no es lo mismo, ahora vamos a ver por qué, pero es casi lo mismo, que agarrar y decir, yo quiero graficar en el eje Y, no weight, sino el logaritmo de weight, ¿sí? El logaritmo en base 10. Si no le digo nada, es en base 10. ¿Está bien? Fíjense, si yo corro esto, el gráfico es igual. A ver, ¿es igual? A ver si encuentran una diferencia. Bueno, fíjense que acá dice weight y acá dice log weight. ¿Está bien? Pero además de eso, la diferencia está en estos valores de acá. Acá los valores van de 2, 3, 4 y 5. En cambio acá van de 0 a 300. ¿Sí? Y además fíjense que esto no pareciera estar del todo bien, ¿no? Fíjense que hay la misma distancia del 10 al 30 que del 30 al 100. Y la misma que del 100 al 300. ¿Por qué? Porque en realidad es lo que decíamos antes, esto está en escala logarítmica. Es decir que este 100 en realidad no es un 100, sino que es el logaritmo de 100, ¿está bien? Pero lo pone como 100 porque es el valor original de weight, ¿sí? O sea, acá este puntito, o que es, acá hay un punto, ¿no? Esta observación tiene un valor de weight que, no sé, estará por acá, será un 80, qué sé yo. Sin embargo, el valor que está graficado acá es el logaritmo de 80. O sea, acá están graficados los logaritmos de weight, pero acá en el eje X e Y me está diciendo cuál es el valor original de la variable weight. ¿Está bien? Pero en el fondo es prácticamente lo mismo que transformar a weight por el logaritmo. ¿Está bien? Bueno, ¿qué más? Después me pedían el ítem C, hacer otro boxplot de input length para cada especie y superponerlo a una capa jitter. ¿Está bien? Vamos al ítem C. Entonces, la plantilla va a ser como siempre, solo que en vez de weight vamos a tener input length. ¿Está bien? Ahora queremos hacer un boxplot, pero queremos primero una capa geomjitter. ¿Por qué no le está gustando este más? Porque falta algo, nada más. Geomjitter. Le ponemos una transparencia. Pongámosle 0,3 y pongámosle color, ¿o no? No, no, porque después le voy a poner otro color. Bueno, dejamos así. Ups. Y ahora GeoBoxPlot. ¿Está bien? Corremos y a ver qué pasa. Bien, ¿está bien? Tenemos lo que queremos. Esto es lo mismo que habíamos hecho con weight, pero ahora con input length. Bueno, y ahora la idea es complejizar un poco esto. A ver qué me dice acá. Acá se pone más interesante el ggplot. Ítem D me decía, agrega color a los puntos del gráfico anterior, es decir, los puntos que graficaste con la capa jitter, de acuerdo a la parcela en la que la muestra fue obtenida, es decir, en base a la variable plot ID. Entonces, después sigue, pero vamos por partes. ¿Qué me está pidiendo? Yo estos puntos que tengo acá, ¿sí? Los voy a querer pintar de distinto color según a qué parcela pertenecen. ¿Está bien? Es decir, según cuál es el valor de la variable plot ID. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer, como decía antes, lo que estoy haciendo es graficar a la variable plot ID con el elemento estético color.
¿Está bien? Y acuérdense que eso lo podemos hacer o bien en la plantilla de ggplot o bien en alguna de estas capas. La idea, lo que me está diciendo es que lo único que quiero pintar de color son los puntos, no los boxplot. ¿Está bien? Entonces lo voy a poner en la capa de GeoMJitter. Entonces vamos a poner así. No, es que hice. Abrí la función, no sé qué apreté. Bueno, y entonces en esta capa vamos a agregar el argumento mapping. ¿Sí? Es, y le voy a decir que con el elemento estético color voy a querer graficar plot ID. ¿Está bien? Bueno, y veamos qué pasa. Bueno, me graficó los puntos con distinto color, pero de una manera bastante horrible, porque están todos en el mismo, digamos, dentro de la misma tonalidad. Están todos dentro de la tonalidad azul, solo que en un degradé, ¿sí? Con distinto nivel de oscuridad. Fíjense que lo que me está diciendo acá es que las observaciones con un plot ID con un número más chico son más claras y las que tienen un plot ID de un número más grande son más oscuras. Pero esto no es del todo conveniente, ¿no? Porque a mí no me importa saber si una parcela tiene un número bajo o alto, porque el número de la parcela no está significando nada. ¿Sí? Vamos a ver la variable plot ID, que es una variable numérica, ¿sí? Son números, pero son números, en realidad están representando categorías, no están representando un número. No es que la parcela 10 es el doble de algo que la parcela 5, ¿sí? No es como weight, que un animal que pesa 10 pesa el doble que un animal que pesa 5. Acá estos números representan categorías. Entonces, sin embargo, por algún motivo, si se fijan, si hacemos structure de Starbase, ¿sí? Vamos a ver, vamos a buscar a la variable plot ID. Es una variable numérica, ¿está bien? Otra forma de ver de qué tipo es esa variable es hacer un class directamente de esa variable. Entonces tenemos que hacer Starbase complete pesos plot ID, ¿sí? Para no tener que ir a buscarla. Es numérica, ¿está bien? Pero en realidad, lo que les decía es esto representa categorías. O sea que lo mejor sería que esté como variable de tipo factor, ¿está bien? Entonces, lo que nos sugiere ahí es convertir esta variable de tipo numérico a factor y volver a hacer el gráfico y ver qué pasa. ¿Cómo hacemos eso? ¿Se acuerdan de la función mutate? Que servía para crear una nueva variable en base a una anterior. Bueno, con la función mutate vamos a crear una nueva, que en realidad la vamos a llamar igual, la vamos a llamar plotID, para pisar la vieja. ¿Está bien? Pero en realidad no voy a hacer eso, no, perdón. No la quiero pisar porque no quiero hacer lío, ¿sí? O mejor dicho, quiero ver bien todas las variables para poder corroborar que está haciendo las cosas bien. Entonces vamos a hacerlo primero sin pisarlo, después lo pisamos. Una vez que nos aseguramos de que está bien, pisamos todo. Entonces, ¿qué voy a hacer? El nuevo conjunto de datos lo voy a guardar en otro, que lo voy a llamar distinto para no pisarlo también, por las dudas. Una vez que esté segura lo piso. Entonces en Starbase Complete 2 voy a guardar el Starbase Complete, donde ahora le voy a aplicar la función mutate. Y para eso usaba el pipe, ¿se acuerdan? El pipe, y ahora usamos la función mutate, donde el primer argumento es Starbase Complete. Entonces no tengo que poner nada porque tengo el pipe. Y el segundo es, ¿qué variable voy a querer crear? Voy a querer crear una variable a la que voy a llamar plot ID. Voy a llamar plot ID FST, ¿sí? Para no pisar la anterior, que va a ser factor de plot ID. ¿Sí? Fíjense. Entonces, vamos a ver acá, para ver que esté todo bien. Plot ID factor, fíjense que es igual a plot ID, ¿sí? Tiene un 2. Bueno, sigamos más abajo. A ver, para ver si enganchamos otro número. Acá tenemos un 15, acá tenemos un 15. Está bien, es igual. Pero fíjense que acá esta está alineada a izquierda, mientras acá está alineada a derecha.
Y eso tiene que ver con que esta es una variable ahora de tipo factor, mientras que esta era numérica. Fíjense que si ahora hacemos un structure de str perdón, voy a pausar un momento. Bueno, entonces decía, si ahora hacemos structure de surveys complete 2, ¿sí? Vemos que plot ID fact es tipo factor, ¿sí? Mientras que plot ID sigue siendo numérica. Bueno, entonces ahora que corroboramos que hicimos todo bien, esto lo voy a comentar. Bueno, no lo voy a comentar, qué sé yo. Bueno, sí, lo comento para que no se les haga lío. Y lo que voy a hacer es directamente pisar. Fíjense que acá estoy comentando y descomentando haciendo Control Shift C. ¿Se acuerdan que les había dicho ese shortcut? Bueno, lo que voy a hacer ahora es pisar el Surveys Complete, ¿sí? Así que este nuevo Surveys que estoy generando lo llamo igual, Surveys Complete. Y acá voy a pisar también la variable plot ID. ¿Está bien? Para no tener ni data frames de más, ni variables de más. ¿Está bien? Entonces ahora que estoy segura que lo hice bien y estoy segura que la quiero como factor, corro esto. Y fíjense, el Surveys Complete ahora tiene solo un plot ID y ahora está a izquierda, ¿sí? Lo que me da la pauta de que es una variable o bien de tipo factor o bien carácter. En este caso, digo, ya sabemos que es factor, si no podemos hacer un structure para corroborar. Bueno, entonces ahora volvamos a correr el ggplot, a ver qué tenemos. ¿Sí? Bueno, y ahí fíjense que está más linda la cosa, ¿no? Fíjense que los puntos, todos tienen distinto color, son distintas gamas, no distintas gamas, digamos, del mismo color, sino distintos colores, ¿está bien? Que acá me dice cuáles son. En este caso, la verdad que son muchos colores para representar con color, entonces se mezclan todos. Pero bueno, una variable que tuviera menos niveles se podría visualizar mejor. Acá están muy claritos los colores, ¿sí? Y eso es porque usamos una transparencia en el GeoMjitter. Podríamos sacar esa transparencia para verlo mejor. Entonces acá sacamos este alfa y a ver qué pasa. Bien, acá vemos entonces bien cada color, a qué valor de plot ID representa. ¿Está bien? Bueno, entonces fíjense que si uno tiene una variable como tipo numérica o como tipo factor, la forma de graficarla mediante el color va a ser distinta, ¿sí? Y bueno, hay que tener en cuenta qué es lo que a uno le interesa para saber si la pone como numérica o como factor. O sea, si la variable realmente está representando un número, un valor numérico, o si en realidad es una categoría, como en este caso. Bueno, entonces vamos a ir al último ejercicio, al ítem E, ¿sí? Que me dicen, agrega color a los boxplots del gráfico del ítem C de acuerdo al sexo del animal. Entonces, vamos al ítem C. Vamos a copiar, a ver qué teníamos. Teníamos un boxplot de input length en función de especies ID, donde habíamos graficado también los puntos. Y ahora lo que queremos es tener distintos colores, pero del boxplot, no de los puntos. Entonces los puntos no los vamos a tocar. Lo que queremos es tener por cada especie dos boxplots, como habíamos dicho, uno para el sexo femenino y otro para el masculino. Está bien, con distinto color. Entonces, lo que queremos hacer ahora es representar el sexo mediante el elemento estético color, pero en la capa del boxplot ahora, no en la capa del GeoMjitter. ¿Está bien? Entonces acá en esta capa vamos a poner mapping.
A es color igual sex. Vamos a ver qué pasa. A ver si pasa lo que queremos. ¿Por qué me escribió acá esto? Bien. Entonces fíjense que ya esto se vuelve más interesante. O sea, no solo tenemos un boxplot por cada especie, sino que ahora tenemos uno por cada sexo. Dentro de la especie de M, el boxplot rosa es el que corresponde al sexo femenino y el celeste al masculino. Acá vemos que son iguales, ¿sí? En cambio, por ejemplo, acá en esta especie, en la especie de S, el del sexo masculino está un poco por encima del femenino, aunque la mediana está prácticamente igual, ¿sí? Acá, no sé, en NL, sí, vemos que todo el boxplot de los machos, digamos, está por encima de las hembras, o sea que los machos pesan más que las hembras. Acá es al revés, en SH las hembras pesan más que los machos, ¿sí? Entonces esto nos permite ver muchas más cosas. Fíjense que en un solo gráfico estamos viendo 3 variables, ¿no? Y bueno, y esto fíjense que con el ggplot es bastante sencillo. En cambio con el paquete base ni siquiera sé si se puede hacer. Y si se puede, es mucho más complicado. Bueno, y acá, entonces tengan en cuenta que el elemento estético color lo agregamos en la capa del boxplot. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiéramos agregado en la capa del ggplot? ¿Sí? Si acá hubiéramos puesto adentro del AES del mapping, si acá hubiéramos puesto color igual sex, ¿qué hubiera pasado? Fíjense que lo que pasa es que esta información de que el sexo está representado mediante el elemento estético color va a ser tomada tanto por la capa GeoMJitter como por la capa GeoMBoxPlot. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense. Bien. Fíjense que ahora los puntitos están pintados de rosa y celeste, ¿sí? No todos los puntitos antes eran negros directamente, ahora los pintó de rosa y celeste porque los rosas son los que corresponden al sexo femenino y los celestes al masculino. ¿Y eso por qué? Porque el color lo puse en la plantilla, entonces todos los geom toman en cuenta eso, ¿sí? En este caso, como lo único que quería era distinto color en los boxplot, la forma correcta es esta. ¿Está bien? Bueno, con esto estamos por esta clase, por este video, mejor dicho, y vamos a seguir en el siguiente video con gráficos de barra.